Se han publicado nuevos datos de natalidad y, como siempre que ocurre esto, pues surgen muchos mensajes alarmistas hablando de que tenemos muy pocos nacimientos, de que vamos a tener muy poca gente en edad de trabajar dentro de unos cuantos años y que eso va a poner en riesgo el sistema público de pensiones. Estoy aburrido de tratar de desmontar esto que, sin llegar a ser un bulo, desde luego que es una información muy sesgada, ¿vale? Y vamos a entenderlo muy fácilmente, aunque yo en mi canal de YouTube tengo un montón de vídeos hablando al respecto de esto. En cualquier caso, se han publicado recientemente, vamos a ver unos nuevos datos, sigue la evolución esta negativa en términos demográficos, que quiere decir que cada vez hay menos nacimientos y encima cada vez hay más muertes y fallecimientos, por lo tanto estamos asomándonos a lo que algunos han llamado invierno demográfico, ¿no? Y esto tiene muchísimas repercusiones en materia social, en materia económica, en materia cultural. De verdad que no quiero abordar ni mucho menos todas esas aristas del problema. Me quiero centrar única y exclusivamente en la que atañe al sistema público de pensiones, porque como siempre que se publican estos datos, siempre aparecen mensajes diciendo esto es un problema para las pensiones, pues entonces yo aquí vengo a desmontar esa idea. Es muy fácil de desmontar, aunque quizás suene contraintuitiva. Estamos acostumbrados a escuchar esos mensajes alarmistas y decimos, oye, si en realidad la gente joven es la que paga las pensiones de los mayores, pues cuanta menos gente joven haya porque hay pocos nacimientos, pues más difícil va a ser. Como digo, intuitivo pero incorrecto, al menos muy matizable, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos datos y los pasamos a analizar. Bien, esto podéis imaginar que no es, esto es de luego, ¿vale? Aquí tenemos la evolución de la natalidad, en este caso, ¿vale? Es el crecimiento o disminución natural de la población, nacimiento menos muerte, desde, como podéis ver en el gráfico, desde 1975 hasta 2022, que ha sido el último año sobre lo que tenemos datos publicados. Entonces, como os podéis fijar, pues desde 1975, que había un baby boom y muchísimos nacimientos, hasta lo que sería el principio del siglo XXI, pues hubo partíamos de cotas muy positivas y llegamos casi a estar en cero, ¿no? En ese equilibrio entre nacimientos y fallecimientos. Pero luego con la burbuja inmobiliaria, ¿no? En ese principio del siglo XXI, ese ratio, esa resta, esa diferencia comenzó a comportarse mucho mejor hasta lo que sería ya el inicio de la crisis económica del año 2008, a partir de entonces, de cuando ha empezado a empeorar, ¿no? Y tendríamos que hablar de que fue en el año 2015 o 2016 cuando este ratio se volvió negativo, es decir, más fallecimientos que nacimientos, ¿vale? Y esta tendencia no hace sino incrementarse, como podéis ver en el gráfico, lo que lleva a la gente a alarmarse, a tirarse de los pelos, al menos con todas esas ramificaciones a las que yo hacía referencia. No me voy a meter mucho en las causas de por qué esto es así, ¿eh? Algo comentaré, aunque ya no lo podemos imaginar, ¿no? Si no hay crecimiento económico exagerado, como ocurrió en la burbuja inmobiliaria, si tenemos una gran capa de la población que venía del baby boom y que ya está falleciendo, y al mismo tiempo, pues problemas económicos y precariedad por un lado de los jóvenes para poder tener hijos y por otro lado nuevas formas de entender la vida, todo hay que decirlo, pues entonces el combo, y esto ocurre en todos los países occidentales desarrollados, es que cada vez hay menos natalidad y por lo tanto hay pues un envejecimiento de la población y una pérdida de la población, al menos la nacional, la autóctona, ¿no? Por supuesto, esto aquí no está incluido en la inmigración, porque si incluyésemos la inmigración, está incluido, como podréis entender, los nacimientos de la gente que viene aquí, ¿no? Que emigra a nuestro país y que luego ya con la nacionalidad pues tiene hijos, ¿no? Por eso en la burbuja inmobiliaria pues hay tanto nacimiento y un crecimiento de la población de carácter natural, pero no está incluida en la emigración, ¿no? Bueno, aquí tenéis un gráfico en el que creo que se puede ver muy bien, pues tenéis en una línea la evolución de los nacimientos, sería la línea azul o verdosa, ¿no? Y luego una línea roja que sería las defunciones. Y claro, pues en la época desde 1940 hasta 1981, pues muchísimos nacimientos, lo que se conoce como el baby boom también a partir de los años 60. Y luego, como os decía, lo que explica sin ninguna duda que remontásemos un poco al principio del siglo XXI fue la burbuja inmobiliaria, que atrajo muchísima fuerza de trabajo de otros países, importantísimo entender esto para lo que luego vamos a ver con lo de las pensiones, y solo la caída pues se ve en términos, como digo, de natalidad, porque la mortalidad, las defunciones han ido ascendiendo. Tenéis el pico ahí de la pandemia, evidentemente. Por cierto, hay algunos análisis que señalan que también las muertes del año 2021
2022 no solo se deben a la pandemia, sino incluso a olas de calor y problemas medioambientales, ¿vale? Pero yo lo dejo ahí, simplemente por si alguien quiere profundizar, porque yo no lo he analizado. En cualquier caso, tenemos que desde el año 2015 más o menos, pues hay muchas más defunciones que nacimientos, y los nacimientos siguen bajando, ¿vale? Siguen bajando. Esto no es igual en todo el territorio español. Ahí podéis ver en este gráfico cómo, en este caso, la tasa de natalidad por 100.000 habitantes en los últimos 12 meses pues es muy diferente en función del territorio, pero creo que se puede delimitar claramente como esa cornisa del noroeste, ¿vale? Pues tiene mucha menos natalidad que otras zonas de la península y que Baleares, ¿no? Y en esta población o en este territorio también habría que incluir a Canarias, ¿no? Con tasas de natalidad más reducidas que el resto, ¿no? La anomalía sería Madrid, por motivos evidentes, la capital, efectos capitalidad, va mucha gente allí a vivir para trabajar, y también hay población joven que acaba teniendo hijos, ¿no? Entre ellos, importantísimo, la inmigración. Característica fundamental de Murcia y sobre todo Almería, ¿no? Mucha inmigración del norte de África, sobre todo, para trabajar claramente o básicamente en los invernaderos y todo lo relacionado con eso, no solo, pero básicamente, y esa es la estructura de la natalidad que tenemos en nuestro país. Vale, ya está. No voy a hablar más de esto, ¿eh? Ni de causas, ni de evolución, ni de datos. Me voy a centrar ahora en la problemática o en estos mensajes alarmistas a los que hacía referencia antes, ¿no? El primero lo podríamos encontrar en este artículo del Confidencial, ¿vale? Que habla de invierno demográfico y luego le pone el nombre de azota, ¿vale? Entonces ya está claramente imprimiendo un sesgo de carácter negativo, ¿no? Como, bueno, que haya pocos nacimientos y muchas defunciones no necesariamente tiene por qué ser negativo, pero desde ciertos puntos de vista sí, desde un punto de vista convencional sí, como es evidente, pero ya os digo que no tiene por qué ser así, ¿vale? El primer motivo que habría que detectar aquí, ¿vale? Sería este, tenemos una, no voy a decir sobrepoblación en nuestro planeta, pero se puede decir así claramente, ¿eh? No es esto lo que explica el consumo exagerado de recursos naturales, porque ni tampoco los desequilibrios medioambientales, porque sobre todo lo hace la parte minoritaria de la población más acaudalada, los países desarrollados. Pero al menos sí que tengamos en cuenta que no tenemos precisamente un problema de bebés, como titula aquí Telecinco. ¿Vale? Telecinco puso un tuit, aquí lo podéis ver, que dice: España necesita bebés, a raíz de la publicación de estos datos, ¿no? Y esto hay que negarlo, hay que refutarlo, hay que decir, no, España no necesita bebés. Una cosa es que queramos que la gente joven, o al menos en edad fértil, pueda tener hijos si quiere, que eso es una cuestión de decir, oye, si hay problemas para que esta gente que quiere tener hijos no los tenga, precariedad, bajo salario, viviendas imposibles de acceder, pues entonces vamos a atenderlo, porque queremos darle rienda a esas necesidades o a esos deseos de esta población, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, España necesita bebés, porque aquí claramente se está hablando de que necesitamos, bueno, pues población joven, pero si deja fuera todo lo que tiene que ver con movimientos migratorios, y eso es muy xenófobo o incluso racista, pues entonces el análisis está absolutamente sesgado. Si tenemos en nuestro planeta, como os estoy diciendo, un montón de nacimientos, y no solo que haya gente que nazca, yo que sé, en el sur de África y se quiera quedar a vivir ahí, no, es que quieren precisamente muchos de ellos venir a vivir incluso a países occidentales, ¿no? Entonces, es para que se entienda un poco que hay que abrir la panorámica, ¿vale? Y decir, necesitamos bebés en un mundo con sobrepoblación, en el que la evolución de la población no deja de crecer. Fijaos que las previsiones para 2046 es que haya 9.000 millones, que eso es una barbaridad, y ya digo que no es esa la responsabilidad de que nos estemos cargando el planeta, porque sería solamente la población más adinerada en los países desarrollados, pero oye, que es que no podemos decir que necesitamos bebés cuando al mismo tiempo estamos poniendo vallas y muros para que no entren jóvenes, jóvenes o gente en edad de trabajar. Que eso lo estamos haciendo y mucha gente está muriendo precisamente por eso. Así que si uno acaba concluyendo eso, creo que algún sesgo de xenofobia tiene que haber ahí, porque ¿qué problema hay que trabaje alguien para nosotros que sea nacido aquí en España o que venga de otro país, siempre que realice un trabajo que no sea útil a toda la sociedad, ¿no? Pues no debería haber diferencia si quitamos esos tintes o esos sesgos xenófobos o incluso racistas en algunos casos, ¿no?
Fijaos aquí que ya La Sexta explica, este programa que fue como la evolución de La Sexta Noche, pues titula, hablando de uno de sus programas, el último, que un trabajador sobre la viabilidad del sistema de pensiones se desarrolló cuando los nacimientos eran muy superiores a las defunciones, ¿vale? O sea, ya se está hablando de que el sistema público de pensiones era viable porque había muchos nacimientos en comparación con las defunciones. No es así. Ahora me voy a desarrollar mi posición y utilizando argumentos, pero ya podéis ver un poco por dónde voy en cualquier caso, pero no es así, ¿vale? No, eso no es lo que acaba delimitando o concretando si un sistema público de pensiones es viable o no. Son otras cosas de las que, por cierto, no se habla mucho. Aquí otro tuit recogido de una cuenta en Twitter que tiene muchísimos seguidores, y os leo literalmente lo que pone. El baby boom comienza a jubilarse. 2 décadas que pondrán a prueba el sistema actual de las pensiones, con el agravante de la disminución de nacimientos y un paro juvenil del 29%. Y entre paréntesis pone nacidos sobre el año 2000. A ver, está mezclando churras con merinas, de hecho cosas contradictorias. Si tenemos un paro juvenil muy elevado, ¿no será eso contradictorio con el hecho de decir queremos tener más bebés? Porque primero habrá que resolver el problema que tenemos hoy día y que podríamos tener también en el futuro, que es que los jóvenes quieren trabajar y no todos pueden. Entonces, ¿para qué quieres tener más bebés si luego no van a encontrar un puesto de trabajo todos ellos cuando sean jóvenes y quieran trabajar? Joder, que tenemos el problema aquí en la actualidad, que es que hay gente joven que quiere trabajar y que no encuentra un puesto de trabajo. Ya sabéis que yo tengo un libro aquí en el que hago una proposición recogida de la teoría monetaria moderna, que es que el Estado garantice un puesto de trabajo a todo el mundo que quiera trabajar. ¿Por qué no ponemos esa medida en marcha? Y ya luego, si vemos que necesitamos más gente joven en edad de trabajar para sostener las pensiones o para lo que sea, pues ya nos preocuparemos de eso. Y vuelvo a hacer el matiz de esto es un problema diferente al de, oye, hay gente joven que no puede tener hijos aunque quiera. Eso es otro problema que podemos abordarlo. Pero decir que hay muy pocos bebés, muy pocos nacimientos y que eso pone en riesgo el sistema público de pensiones, nanay de la China, porque mientras haya jóvenes y también gente no tan joven que está desempleado, ¿cómo puedes decir que el problema es que haya pocos nacimientos? El problema será que la gente joven y no tan joven no está trabajando, ¿vale? Y luego ya veremos, porque esto es de cara al futuro, ¿no? Si te está preocupando el futuro, ¿qué quieres? ¿Tener muchos bebés para que todos acaben engrosando las listas del paro? Preocúpate primero porque la gente no acabe en el paro. Así de sencillo, ¿no? Y ahora aquí tenéis pues otro titular, en este caso de experto financiero, ¿vale? De una cuenta de Twitter que siempre está hablando, por cierto, de pensiones, que también con muchísimos seguidores, que dice: a raíz de esta publicación de datos, ¿quién nos pagará las pensiones? Y muchísimos signos de interrogación para que sea todo mucho más llamativo. España pierde más de 100.000 nacimientos en una década. Y entrecomillado, muchas mujeres que quieren ser madres no llegarán a serlo, ¿eh? Fijaos, este es el problema en todo caso. Que hay gente que quiere ser madre y padre y no pueda llegar a serlo por precariedad, por problemas de vivienda, por lo que sea. Y por cierto, también se solventaría el problema si diésemos empleo o garantizásemos empleo desde lo público a toda aquella persona que quisiera y pudiera trabajar. O que arreglásemos el problema de desempleo de cualquier otra forma, ¿vale? Pero primero hay que ir a la raíz del problema. Y luego ya si eso ya te empezarás a preocupar de si de verdad necesitan más gente joven, que puede traer, por cierto, de otros países, insisto, para mantener el sistema público de pensiones. Porque fijaos, yo he hablado de gente que quiere venir a nuestro país, pero ¿cuánta gente desempleada hay en el mundo? He hablado de la población, muchísima población en el mundo, pero ¿cuánta gente está desempleada? Aquí lo podéis ver, más de 200 millones de personas. 200 millones de personas. O sea, nuestro país, España, tiene 47 millones más o menos de personas y estamos hablando de que casi 4 veces más, o no, más de 4 veces, es esa población la que está desempleada, que quiere trabajar y que no encuentra un puesto de trabajo. Entonces, ¿de verdad el problema es que no hay suficientes bebés en el mundo? ¿Vale? ¿De verdad el problema es que no hay suficiente gente para trabajar en edad de trabajar? No, lo que hay es un ejército de gente que quiere trabajar, ganarse la vida, realizando una actividad que sea útil para la gente y que no encuentra esa posibilidad. Así que la solución es precisamente esa. Y ya estáis
se te solucionan casi todos los problemas derivados de esto, ¿no? Ya os decía, pues la gente que esté cobrando un salario digno va a poder tener un hijo si quiere tenerlo, y por otro lado vamos a tener gente joven en el futuro que pueda trabajar para asegurarnos el pago de pensiones. Pero me falta algo por comentar y lo voy a hacer aquí para que me veáis mejor. La pregunta nunca debe ser cuántos nacimientos tenemos para preguntarnos o para tratar de darle respuesta a la viabilidad del sistema público de pensiones. Porque no es eso, insisto, lo que importa. Lo que importa es, oye, la gente que esté en edad de trabajar, sea la que sea muy numerosa o sea poco numerosa, ¿vale? Es capaz de producir con los recursos naturales que tenemos, si es que tenemos, en el planeta que tenemos, si es que tendremos planeta, con la tecnología que tendremos, etcétera, etcétera, la suficiente riqueza productiva, es decir, pues bienes y servicios, para garantizar un nivel de vida digno a la población mayor en el futuro. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y no es la misma. No es la misma, porque con los adelantos tecnológicos muy pocas personas hoy día trabajan y realizan muchos más bienes y servicios que hace simplemente 20, 30, 40 años, ¿vale? Entonces, eso se llama productividad. Cada vez, con muy pocas horas de trabajo, somos capaces de producir muchísimas más cosas. Y esto es lo que explica que queramos avanzar hacia una sociedad en la que se reparta el tiempo de trabajo para que, pues como digo, no solo acabemos con el desempleo, sino que incluso tengamos mejores condiciones de vida en el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta la productividad. Hoy día tenemos unos desarrollos tecnológicos increíbles, somos capaces de hacer milagros, ¿vale? Entonces vamos a repartir el tiempo de trabajo y ya una vez se haga eso, veremos que tenemos suficiente productividad para garantizar que nuestra sociedad es más o menos rica y que puede garantizar un nivel de vida al menos digno a toda la población, no solo la jubilada y la mayor, sino a la que está inactiva, ¿no? La que no trabaja y que en términos de remuneración pues necesita pagos o servicios de alguna forma, ¿no? Entonces, fijaos que es muy diferente porque eso cambia la historia. Si tú vas solo al detalle de tal y como están diseñados hoy día los sistemas públicos de pensiones, pues entonces es normal que caigas en esa trampa de, son las cotizaciones sociales lo que financian las pensiones y solo lo pagan esas cotizaciones sociales los trabajadores. Entonces tenemos que tener muchos trabajadores y cada vez más trabajadores. Pues no, cuidado, porque las pensiones se pueden pagar. Nadie te lo impide, nadie te lo prohíbe, ¿vale? Se pueden pagar con otro tipo de ingresos, no tienen por qué ser cotizaciones, eso por un lado. Tú puedes pagar las pensiones precisamente con lo que has ingresado por IVA o por IRPF. Hay muchos países que lo hacen así. El problema es el nuestro, que dice, no, las pensiones solo se pagan con cotizaciones sociales. Que por cierto, desde hace ya unos cuantos años no solo se pagan con cotizaciones sociales, también con una transferencia realizada desde la administración central hacia la seguridad social. Y, ¿cómo se financia la administración central? Pues con todo tipo de tributos, incluso con emisión de deuda pública, con endeudamiento. Así que hoy día estamos pagando ya las pensiones desde hace unos cuantos años, no solo con cotizaciones sociales. Y no pasa nada. Lo importante es que los pensionistas, cuando pase el mes, tengan ese aumento en su saldo de la cuenta bancaria. Ya está. Da igual cómo lo financie, que sean cotizaciones, que sea, da igual. La clave es que tenga garantizado eso, ¿no? Y por lo tanto, lo importante es la riqueza a nivel productivo de todo el país y no solo cuánto puedan generar las cotizaciones sociales, que a su vez dependen de los salarios, porque claro, tú aumentas los salarios y aumentas las cotizaciones sociales. Cada vez hay más gente trabajando, aumentan las cotizaciones sociales. Claro, pero inclúyeme también ahí que las empresas están ganando muchos beneficios empresariales. O que la gente está consumiendo mucho por el motivo que sea. Entonces, con esa cantidad de riqueza que también se está generando, se pueden pagar las pensiones. Con esto, lo único que quiero decir es que dejemos a un lado lo que llaman el problema de la natalidad para explicar la cuestión de las pensiones. Porque mientras hoy día tengamos pues casi 3 millones de personas desempleadas, ¿qué sentido tiene esto de preocuparnos porque haya muchos más nacimientos? Van a ser gente que van a acabar en el desempleo hasta que no solucionemos ese problema. E incluso aunque solucionemos el problema en el futuro y veamos que necesitamos más gente con edad de trabajar, hay más de 200 millones de personas desempleadas en el mundo que estarían encantadísimos de venir aquí a trabajar y a realizar actividades que redunden en beneficio de toda nuestra sociedad. Y todo esto sin hablar de que ya nuestras sociedades están muy avanzadas y tienen una tecnología suficiente para que cada vez menos gente trabajando sea capaz de producir cada vez más bienes y servicios. Así que, insisto, hay que desligar esta cuestión del número de trabajadores o gente en edad de trabajar
con las pensiones o con el número de pensionistas. Si os interesa este tema, yo tengo muchos vídeos, incluso conferencias, hablando sobre ello, porque de verdad que cambia la forma de entender el asunto cuando uno se va hacia atrás, amplía la panorámica y dice, ostras, que es verdad que lo importante no es la cantidad de gente trabajando ni la cantidad de pensionistas. Ese es un factor que hay que tener en cuenta, pero lo importante es cuánto producen los trabajadores. ¿Cuántos alimentos, cuánta ropa, cuántos servicios de cuidado, de dependencia? Eso es lo importante. Y si tenemos mejores máquinas, mejores herramientas para hacerlo, cada vez con menos personas trabajando menos horas somos capaces de producir más, pues tengámoslos en cuenta para resolver este puzzle. No solo con las piezas de la natalidad y del número de pensionistas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.